El tema de hoy es la palabra de Dios, que es la espada, que esa es la siguiente armadura que necesitamos saber. Amén. Ayer estábamos estudiando el pectoral o la coraza, como ustedes lo pueden llamar, y estábamos hablando sobre eso, cómo cuidarnos, cómo cuidar nuestros órganos, cómo cuidar nuestro corazón para que tenemos ese autocontrol de nuestros sentimientos y que no nos cause enfermedades, porque por causa del corazón entran muchas cosas, pero eso hablamos ayer, aparte del pectoral. Ahora vamos a hablar acerca de la espada de Dios, que es la palabra de Dios. Amén. Voy a hacer una corta oración y después vamos a entrar a la palabra. Amén. Te damos gracias, Señor, en esta mañana, Padre. Te bendecimos y glorificamos tu santo nombre, Señor, porque tú eres bueno, porque tú eres fiel día con día, Padre. Te alabamos, Padre. Reclamamos tu sangre preciosa, poderosa en cada uno de nosotros, Padre. En esta mañana cúbrenos, Señor, con tu sangre preciosa, cada uno de los que van a entrar, Padre Santo, a cada uno de los que están escuchando, Padre. Que seas tu Espíritu Santo de Dios llegando a cada uno de tus hijos, cada corazón, cada mente, cada espíritu, Padre. Te doy gracias, Padre Santo, por tu bendita palabra, Padre, que es alimento para nuestros huesos, para nuestra alma, para nuestro espíritu, Padre. Gracias te damos en esta mañana, te bendecimos y glorificamos tu santo nombre. Te doy la bienvenida, Espíritu Santo de Dios. Sé moviéndote como tú quieras. Pasa carbón encendido por mi boca. Que sea trayendo palabra de bendición, palabra de edificación, palabra, Padre Santo, para que crezca cada uno de tus hijos conforme a tu voluntad, conforme a tus planes, Padre. Te doy gracias, te bendigo y te exalto, mi amado Dios Todopoderoso. Te pido que seas usándome, Padre. Yo solo soy una simple humana, Señor, una simple vasija, un instrumento tuyo, Padre. Sé tú manifestándote, Espíritu Santo de Dios, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús de Nazaret. Amén, amén. Amén. El tema de hoy es la palabra de Dios. Ayer habíamos hablado un poco de la coraza. Hoy vamos a hablar acerca de la espada. Empezamos en la primera clase. Si se la perdieron, voy a tratar de bajar las clases para la otra página que está en esta misma plataforma, para que se vaya para allá, para que puedan entender el significado de la armadura de Dios. Y estábamos hablando primeramente de la identidad. Cuando tú tienes una identidad en el Señor, no hay nadie que te mueva, no hay nadie que te diga que tú no eres nadie, sino que tú tienes una identidad. Cuando tú aceptas el plan de salvación en tu vida, tú inmediatamente ya recibes, eres nuevo, eres una nueva criatura frente al Señor, porque a través de su sangre te limpia, pero también recibes una identidad, que ya no eres esclava del pecado, que ya no eres esclavo del pecado, sino que eres una nueva criatura en Él. Y estábamos hablando después de la armadura, que nosotros tenemos una armadura aquí en la tierra que el Señor nos dejó, que es las armas en el ámbito espiritual, que es la oración, y que cada una de las piezas tiene un significado en el ámbito espiritual poderoso. Y estábamos hablando acerca del yelmo, que es de la cabeza, que muchas veces nosotros escuchamos muchas cosas y nos contaminamos, que tenemos ventanas en nuestra mente, tenemos ventanas que podemos ver cosas malas, que podemos escuchar cosas malas y que por ahí entran muchas cosas malas y que contaminan nuestra mente. Entonces el campo de batalla es nuestra mente. La otra clase se trataba del escudo, que se trata de tu fe. ¿Cómo está tu fe? Si crees y confías en el Señor. Ayer estábamos hablando acerca de la coraza, del pectoral, de lo que cubre esa parte. Cuando tú eres llamado del Señor, tú ya eres un soldado automáticamente. Cuando tú ya aceptas el plan de salvación y reconoces que Jesús de Nazaret es tu Señor, tú inmediatamente ya estás en guerra espiritual, porque el Señor es nuestro comandante en jefe y nosotros somos sus soldados aquí en el ámbito espiritual. Amén. Entonces ahora vamos a hablar acerca del tema
que es la palabra de Dios. Amén. La palabra de Dios es algo poderosa, pero voy a tratar de hacer lo más pequeñito posible para poder después abrir las ventanillas. Amén. Vamos al versículo que está en Hebreos 4:12, que yo pienso que muchos la conocen esta palabra y que es poderosa también, pero vamos a tratarla de escudriñarla y vamos a ir a Hebreos 4:12. Yo voy a estar leyendo la Biblia Kadosh, pero ustedes pueden leer su Biblia. Si están en su casa, busquen su Biblia, y si no, pues escuchen la palabra, porque vamos a hablar acerca de la palabra del Señor. Amén. Vamos a la palabra que está en Hebreos 4:12, y la palabra del Señor es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Miren, la palabra de Yahweh está viva, está obrando, y es más afilada que una espada de 2 filos. Corta aún a través de donde el alma se encuentra con el ruaj, el espíritu, y las coyunturas se encuentran con los tuétanos. Y es rápida en juzgar las reflexiones internas y actitudes del corazón. Santo. La palabra del Señor es viva, y lo dice aquí. No es una palabra cualquiera, no es un libro cualquiera, es la palabra de Dios que trasciende de generación a generación y que sigue viva aquí, en cada uno de nosotros, sigue viva. Dice, y está obrando. La palabra del Señor ha obrado en cada uno de nosotros, porque la palabra, cuando tú escuchas, tú te estremeces, tú lloras, y ese es el sentir de la palabra, porque la palabra no es una palabra simple, es la palabra del Señor que llega a lo más profundo. Dice que no solamente es una palabra simple, sino que también es más afilada que una espada de 2 filos. O sea, le pone a comparación de una espada, pero en el ámbito espiritual es más poderosa. Dice que es más afilada que una espada de 2 filos, que corta aún a través de donde el alma se encuentra con el espíritu. O sea, no es una arma, no es una espada física, es una espada espiritual que tienes en la palabra, que tienes en tu boca. Amén. Y está hablando aquí que es capaz de llegar hasta las coyunturas, hasta los tuétanos. O sea, que llega hasta los huesos, hasta la médula de tus huesos llega la palabra. Y también dice, es rápida en juzgar las reflexiones internas y actitudes del corazón. La palabra también te exhorta. La palabra también te dice lo que estás haciendo mal y lo que estás haciendo bien. Todo lo interno, todo lo que está guardado dentro de ti, la palabra te saca eso y te dice lo que estás haciendo bien y lo que estás haciendo mal. Saca todas las actitudes que tú tienes y te discierne de una al corazón, tu mente, tus pensamientos, lo más profundo que tú tienes. La palabra del Señor está viva. La palabra del Señor no solamente es un libro moderno. No se clasifica como un libro moderno, porque no es un libro moderno, es un libro eterno. O sea que no se va a acabar nunca, porque va a estar vivo hasta la eternidad. No es un libro común que se puede leer así, no, tienes que tener discernimiento para poder entenderlo. Y una vez que ya tú escuchas y que tú ya lees y que tú ya sabes, esa palabra efectúa en ti. La palabra del Señor no solamente hablas y hablas, sino también trasciende. Porque cada vez que tú estás hablando, cada vez que tú dices una palabra en el ámbito espiritual, tiembla el infierno. Cuando tú dices una palabra del Señor, tiembla el infierno, porque tu boca tiene poder. Imagínate, tu boca con la palabra se convierte en una espada afilada. Una espada afilada que corta. Y no está hablando de cortar literal o carne. Está hablando de espíritu, está hablando de alma, está hablando de lo más profundo de nosotros, de los tuétanos. Amén. Vamos a otro versículo que está en Hebreos, está en Isaías 55:11. Está en Isaías 55:11. Si quieren buscarle, está en Isaías 55:11. Y la palabra se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Así es mi palabra que sale de mi boca. No regresará para mí incumplida, sino cumplirá lo que yo he resuelto y cumplirá aquello para lo que le he enviado. Santo, la palabra del Señor nunca va a regresar vacía. Nunca va a regresar sin haberse cumplido en nuestras vidas. Nunca la palabra del Señor, cuando es lanzada a hermanos o a alguien que esté escuchando, la palabra nunca regresa vacía. Hace efecto en tu vida, hace efecto en tu día a día, porque no es una palabra simple, es una palabra del Señor. Amén. En este tiempo hemos tenido muchos versículos que hemos estado leyendo en los estudios que hemos tenido en las otras clases. Y eso era alimento para nosotros, porque es un alimento. La palabra es un alimento para nuestro espíritu, para nuestro crecimiento, para cada uno de nosotros. Algunas veces decimos es que no sabemos leer o no podemos leer. Hay muchas maneras ahora de leerla. ¿Sabes? Es muy importante leer la palabra, porque a través que tú lees, tú te lo vas a grabar. Si no la lees, solamente la escuchas, no te vas a grabar. Si tú la escribes aún más, vas a saber lo que escribiste. Si tú estás constantemente repitiendo la palabra, te vas a grabar. La palabra del Señor quiere llegar a tu vida, pero no solamente se quiere quedar ahí guardada, que solamente la digas o solamente que la recuerdes, no. La palabra del Señor quiere darte un cambio en tu vida, transformar. Pero muchas veces tenemos miedo de abrir la Biblia. Y he visto a muchas personas, incluyéndome a mí, cuando antes que me convirtiera y antes que empezara a leer la Biblia, yo tenía miedo de abrir la Biblia porque decía, yo no voy a poder entender y no entiendo. Pero es que realmente no se trata de que tú entiendas, se trata del Espíritu Santo que fluye en ti y que Él te da el discernimiento y el entendimiento para que tú puedas entender. La Biblia es una espada para nosotros para podernos defender aquí en la tierra. La Biblia no solamente es una palabra, es agua viva, es el pan para nosotros. No solamente nosotros vamos a vivir de comida, sino de la palabra, porque la palabra es el alimento para nuestro espíritu. Y tenemos que leer esta palabra porque la palabra necesita ser llevada en nuestra boca. ¿Y cómo la hacemos efectiva para que sea una espada efectiva para poder estar en el campo de batalla y podernos defender? ¿Cómo vamos a aprender a decir las palabras o a leer las palabras? En este tiempo tenemos que nosotros poner de nuestra parte y poder leerla, sacar un tiempo para poder escudriñar su palabra, porque es muy importante la palabra del Señor, muy importante para que tú puedas crecer espiritualmente, para que tú puedas entender los moveres, para que tú puedas entender lo que se está moviendo en el ámbito espiritual. Pero si tú no mueves y no ves qué está pasando, es porque tú no has leído la palabra. En la palabra está todo lo que nos va a pasar y todo lo que está pasando, porque la palabra no tiene tiempo. La palabra del Señor es eterna y continúa en generación en generación y sigue siendo poderosa, sigue siendo efectiva, sigue siendo eficaz, sigue trayendo en cada uno de nosotros ese avivamiento. Esta parte de la espada para cada uno de nosotros tenemos que vivirla, tenemos que usarla. Y no importa que te equivoques, pero tienes que empezar a tratar, tienes que empezar a decir, que salga de tu boca la palabra del Señor. E incluso hasta el propio Jesús reprendió a Satanás con la palabra. Nosotros tenemos que estar al pie de Él, o sea, caminando como Él caminó aquí. Todo lo que Él hizo, todo lo que Él habló, fue confirmando la palabra del Señor.
Nosotros pasamos de generación en generación, pero la palabra nunca se envejece, la palabra nunca se va. La palabra está ahí, del Señor está ahí, y es para nosotros, para podernos levantar en este tiempo. No es recientemente y nunca fue recientemente, fue desde el principio. La palabra estaba desde el principio, dice que el verbo estaba desde el principio, desde que se hizo de los cielos y la tierra. La palabra estaba ahí. Cuando se lanzaba esa palabra, se cumplía en la tierra. En todo el antiguo pacto se habla de la palabra del Señor. En todo el antiguo pacto se habla de esa palabra poderosa. De todas las palabras, toda la escritura del antiguo pacto. Pero del nuevo pacto es el verbo hecho carne, que se trata de Jesús. La palabra realmente se trata de Jesús, del Mesías. Es el Mesías. La palabra es el Mesías, porque Él era verbo y en el Nuevo Testamento se hizo carne para que nosotros seamos salvos. Y en esta parte da una enseñanza también el Mesías, que él usaba la palabra del Señor, aún siendo hombre y aún siendo rey de reyes. Él usaba la palabra del Señor, reprendiendo hasta a Satanás y enseñando a todos sus discípulos de todas las palabras que está aquí. Nosotros tenemos que tratar de escudriñar la palabra, porque es la única que nos guía para el camino de la verdad. Es la única que dice que es lámpara para nuestros pies. La palabra es lámpara para tus pies, para que no trompieces. O sea, ¿qué te está diciendo con eso? Que es lámpara en tus pies. La palabra es lámpara para tus pies. O sea, la palabra te detiene para que tú no resbales, no caigas, porque estás en un mundo oscuro. Pero cuando tú sabes la palabra, tú caminas viendo y caminas firme, porque sabes de la palabra. Sin la palabra te puedes caer, sin la palabra tropiezas, sin la palabra te puedes caer en un hueco. Pero la palabra dice que es lámpara en tus pies, literalmente, físicamente. Es verdad, porque cuando tú estás caminando en tu día a día y no sabes de la palabra, muchas cosas te pueden suceder. Pero si tú sabes de la palabra, tú no te caerás. Tú sabrás levantarte, porque la palabra te dice que sigas adelante, que no mires atrás. La palabra te dice que sigas y que tú eres un guerrero valiente, una guerrera valiente. Pero si tú no sabes la palabra, no vas a poder ni siquiera caminar hacia el camino de que dice que es el camino y la verdad y la vida, que es nuestro Jesús, que es nuestro Mesías. Él es el camino y la palabra te lleva hacia Él. La palabra te instruye para que tú vayas al camino correcto, para que no te desvíes, para que no te salgas y no te desenfoques a otro lado, que no te dejes llevar por el mundo. Hay muchas veces que nosotros hablamos de la palabra, pero no la vivimos. Y esa es una espada solamente limpiada. Perdón que lo diga así, pero esa es una espada de dos filos solamente limpiada. No es una espada afilada. No es una espada que le sacaste filo. No puedes luchar con esa tampoco. Si tú no afilas tu espada en el ámbito físico, esa espada va a estar, ¿cómo se dice? No va a cortar nada. No va a servir de nada. Pero una espada afilada, o sea, que le lijas cada mañana, esa espada va a tener poder para poder cortar inmediatamente todo lo que ven en tu contra, todo lo que se esté moviendo, todo. La palabra es la lija para tu espada, para que cuando tú abras la boca, tú detengas todo argumento, toda acusación, todo lo que te esté demandando a ti, tú puedes cortarla.
Pero si tú no afilas tu espada solamente, si no está empolvada, tu espada está bronca. Nosotros le decimos bronca, pero no sé cómo se dice en otras palabras. Tu espada no va a cortar nada. Solamente la tienes de adorno, o solamente la tienes arrimada, o solamente la tienes limpia. Le pasas un pañuelito y la limpias, pero no la lijas. La lija es la palabra. Y va a doler. No les estoy diciendo que no va a doler. La palabra duele, porque cumplirla duele. Cumplirla duele, pero de esa sale esa efectividad, esa eficacia para poder seguir adelante. De la palabra, aunque te duela, se afila. O sea, en el ámbito de nosotros, la palabra te moldea tu carácter, te moldea hacia dónde tú tienes que ir. Que algunas veces no queremos hacer de leer la palabra, porque algunas veces la palabra te dice lo que tú no quieres escuchar, pero esa palabra te está afilando, te está sacando todo lo que está ahí estorbando. Y es tiempo que saques tu espada. Es tiempo que tú te levantes y limpies esa espada, y no solamente la limpies, solamente no la limpies, afílala. La palabra es como una lija en ti, que pasa esa lija y sí duele, porque va a doler, pero va a traer algo poderoso para ti. Va a traer una eficacia, algo que te dé autoridad, porque cuando tú ya sabes la palabra y tienes entendimiento de la palabra, tú te vuelves más efectivo en defenderte en el ámbito espiritual. Ya no te vas a quedar callado y decir yo no sé o amén. A todo lo que te estén diciendo tú dices amén, amén, amén. No, tienes que saber a lo que estás diciendo amén. Pero la palabra te trae sabiduría, te trae entendimiento. Abre tus ojos y dices, no, yo no voy a decir a eso, ahora sí ya no lo voy a decir, porque ya tengo entendimiento. La palabra no solamente te trae esa autoridad y ese poder, sino también abre tus ojos, abre tu entendimiento en el ámbito espiritual, en el ámbito que se mueve, todas las cosas que se mueven en el ámbito espiritual que no podemos verla. Cuando tú lees la palabra, puedes ver cómo se maneja todos los planes del enemigo y cómo el Señor se manifiesta poderosamente de una forma sorprendente. Puedes ver las maravillas del Señor a través de su palabra, pero si tú no aprendes a escudriñar, aunque sea un versículo al día, no podrás tener una espada fila. Y van a venir muchos a atacarte. Tú no vas a poder defender, no vas a poder cortar cabezas de serpiente. Porque cuando yo hablé el otro día, tienen la capacidad de cortar cabezas de serpiente, pero si tú no sabes la palabra, o sea, si tienes la espada solamente va a servir como un garrote. No va a servir como una espada, que es como una espada que tiene que servir, bien afilada a través de su palabra. Y esta parte esencial, que es la espada, que es la palabra de Dios, es muy importante. Es muy importante porque esa es poderosa, porque cuando tú ya lees la palabra, viene conectado, porque ya cuando tú ya estás leyendo la palabra, tú tienes cuidado de tu cuerpo, tú tienes cuidado de tu fe, tú tienes cuidado de tus 5 sentidos. O sea, tú te cuidas automáticamente. La espada, cuando es activada y cuando está afilada constantemente, todo lo demás se activa. No es necesario que pienses y digas, oh, tengo que ponerme el casco. No, cuando tú ya sabes la palabra, automáticamente todo se pone. Todo la armadura, porque está en la palabra. Porque ya sabes la palabra y ya sabes del significado y ya sabes qué significa. Y te invito a que si tú todavía no sabes, si tú todavía no dices, no sé, es que algunas cosas no sé, escudriña la palabra. Escudriña la palabra. Vete a Efesios 6 del 10 al 18, lee todo. ¿Y de qué nos está tratando de decir la hermana? Que tenemos armas espirituales y que no las estamos utilizando. Una de esas es la palabra. Pero de aquí, de esta parte,
de la espada, parte todas. Parte todas. Porque la palabra está unida juntamente con el verbo que es Yahshua. Él nos ha entregado esa espada. Él nos ha dado esa espada. ¿Qué tú vas a hacer con esa espada? Porque Él te la ha dado. Porque eres uno de sus soldados y te ha dado esa espada. ¿Qué vas a hacer con esa espada? ¿La vas a conservar y la vas a poner ahí colgando toda bonita? ¿O la vas a arrumar allá que se empolvee y que esté ahí? ¿O la vas solo a limpiar y a ponerla ahí que esté ahí? ¿O la vas a agarrar y la vas a usar? Si la vas a usar, no la uses solamente, no limpies, sino líjala. Líjale todos los días. Todos los días. Aunque sea un versículo pequeño. Aunque sea un libro. Yo sé que a algunos no les gusta leer la palabra y a algunos no les gusta leer. Y puedo decirme que a mí no me gustaba leer. A mí no me gustaba leer ningún libro y ninguna cosa. Pero el Señor activó eso en mí. Que digo, si no lees la palabra, si no buscas, si no obtienes aunque sea un poquito de la palabra, ¿cómo vas a defenderte? ¿Cómo vas a vivirla? No puedes vivirla sin la palabra. En la palabra está todo, cómo defenderte. En la palabra está cómo reprender. En la palabra está cómo tú te tienes que poner como un hijo de Dios. En la palabra está todo lo que tú necesitas como ser humano para poder estar parado firme a la brecha, defendiendo lo que el Señor te ha entregado. Y si tú no te activas, no buscas la palabra, no te pones en tu empeño, o sea, en ti. Así como tú dices, ok, hoy voy a quitar algo porque quiero bajar de peso. ¿Y a eso sí le das prioridad? No, dale prioridad a la palabra. La palabra no solamente es una simple palabra, la palabra es el Mesías. Recuerda que desde el principio Él estaba ahí formando los cielos y la tierra y Él era verbo. Y en el Nuevo Testamento se hizo carne por nosotros, por ti y por mí, para que nosotros seamos salvos, para que nosotros estemos vivos, para que nosotros podamos defendernos. No estamos desamparados, no estamos sin armaduras. El Señor nos ha dejado, solo depende de nosotros cogerlas y ponerlas, afilarlas, ponerlas en práctica, ponérnoslas y poder estar firmes. Si no las sabes usar, aprende a usarla. Que levanta ese espíritu en ti de arrebatamiento, de deseo, de decir yo voy a querer y yo voy a poder. Yo voy a levantarme en este día, yo voy a levantarme y voy a coger una palabra, porque cada vez que coges una palabra es una lija pasando a tu espada en el ámbito espiritual. No te quedes quieta, así no estés pasando nada, así no estés pasando por ningún proceso. No dejes la palabra, no dejes la palabra, no dejes la palabra ahí. Busca la palabra todos los días, que sea como tu alimento, que sea como ese alimento que tú te alimentas, el desayuno, el almuerzo y la cena, y libre de eso tienes snacks, entre comidas. Que la palabra pueda ocupar, así como ocupas para tú comer físicamente, la palabra sea esa palabra, desayuno, almuerzo y cena. La palabra es algo fundamental para un creyente, fundamental para alguien que quiere pararse firme y quiere defender y quiere levantarse en el ámbito espiritual. Si no lees la palabra, eres un soldado sin arma. Eres un soldado sin arma. Tú estás todo vestidito, bonito, limpiecito, lavado la cara, peinadito y todo arregladito, pero sin arma. El enemigo no va a ver eso. El enemigo va a tener miedo a tu espada cuando se levante y tú te levantes y estés parado firme con esa espada. Y dices, no vas a topar mi casa. Yo tengo derecho y tengo autoridad. El Señor nos ha dado promesa. Solo mírate así. Mírate como un soldado. Como un soldado, tienes tu yelmo, tienes tu fe, o sea, tu escudo, tienes tu coraza, que te pones tu coraza, estás cuidando todo tu cuerpo, todo bonito.
Y te vas así, vestidito, todo bonito, pero vas allá y no llevaste tu arma. No llevaste tu arma. Tienes que despertar, hermano, porque es tiempo de despertar. Ya no es tiempo de estar creyendo y esperando que el hermano ore, que el hermano traiga una palabra. Es tiempo de tú también levantarte, leer la palabra, empezar a escudriñar la palabra, empezar a ver lo que dijo el hermano, lo que dijo la hermana, la palabra que trajo. Quiero chequear, quiero ver, tener esa hambre, esa sed, ese deseo de buscar la palabra, no solamente de escucharla. Ahora hay mucha tecnología, pero yo digo, vuelvan a esa parte de atrás, no sé cómo se dice, vuelvan a las celdas antiguas, cojan la Biblia, la que es de papel, la que está escrita. Porque cuando tú entras a un teléfono o entras a una tableta, tu dedo se desvía. Tenlo por seguro, o solo a mí me pasará. Es preferible tu espada que sea algo que cargues. No tú puedes leerlo, tú puedes estar ahí, pero siempre tiene que haber esa parte de ti que tengas una espada, que estés contigo siempre y que no dependas de un teléfono y que no dependas de una tableta ni de una computadora, sino de la palabra del Señor. Les voy a enseñar esto. Esta es mi espada y yo la puse aquí y yo compré esta cosa porque aquí se lleva comida. Y yo la llevo donde quiera. Piensan que es comida, pero no es comida. Es comida. Está mi libro, mi cuaderno de apuntes. Y está mi Biblia. Que la saco porque no solamente voy a leerla del teléfono, sino la voy a leer también de aquí. Esta es mi Biblia. Que es, aunque sea muy pesada y aunque me duela mi brazo, tienen que tener una Biblia. Yo sé que es muy fácil en el teléfono y en la tableta y en la computadora, pero tienes que aprender a manejar ahí primero. Maneja ahí primero. Cuando tú ya sepas, siquiera la mayoría de ahí, entra aquí. Porque aquí, y les voy a decir una cosa, porque esto también es para los niños. Es como cuando los niños vienen a las tabletas y están solo en la tableta y sus neuronas se mueren. Pero si un niño sale afuera, corre, se da la vuelta, empieza a correr, no se mueren sus neuronas, se aumentan y están bien. O sea, están activos, su cerebro está activo. Y nosotros también nos convertimos en niños que estamos en las tabletas. Y esto el Señor me reveló en esta mañana. Que nosotros también nos convertimos en niños que estamos en las tabletas, que estamos en el teléfono. Y que nuestras neuronas se están muriendo porque está cogiendo una cosa tan suave que ya no andan cargando la Biblia donde quiera. Esta parte que está hablando el Señor y que está diciendo así, está diciendo, vuelve a lo antiguo. No te dejes llevar por la tecnología. Yo sé que la tecnología es buena, pero utiliza esto. Utiliza esto. Utiliza esto. Porque si tú pasas mucho tiempo también en la computadora o en el teléfono o en la tableta, estás quieta, también se están muriendo tus neuronas. Y eso es algo que no lo había visto, pero sí, nosotros solamente vemos a nuestros niños y decimos, ay, ellos están en el teléfono, salgan afuera porque eso es malo para ustedes, porque no está activándose su mente. Pero no, nosotros también, y nosotros aún más porque estamos más grandes. Nosotros estamos aún más grandes y tenemos que cuidarnos todo. Y el Señor no nos dice solamente eso porque no quiere verte en la tecnología. No, porque te quiere ver activo, no quiere que quedes cuerdo o cuerda
por estar solamente en el teléfono, sino que también en tus horas, en la noche, en lo que te despiertes, abras tu Biblia, busques el versículo, te enfoques aunque sea en un versículo, pero lee la Biblia. En el día, ok, puedes estar buscando en el teléfono, pero utiliza esto. Es mi consejo saludable para tu mente, para que tú aprendas a mover tu mente. Porque así como tú ves a tu niño, y ahí creo que una doctora que está diciendo lo que pasa con los niños cuando se quedan en las tabletas. Se mueren sus neuronas. No se activan, se mueren sus neuronas. ¿Y qué nos está diciendo a nosotros? También nos está diciendo a nosotros, no solamente son para los niños. Nosotros somos niños para el Señor. Si no estamos viendo la palabra correctamente, también estamos corriendo ese riesgo. Está bien, si podemos estar ahí, pero agarra tu Biblia. Si estás en el teléfono, agarra tu Biblia. Y eso me lo dio el Señor hace un tiempo. Me dijo, no te fijes tanto en la tecnología. Y yo sé que es muy buena, pero no le haces trabajar a tu cerebro. Porque hubo un tiempo que yo estaba tanto aquí en la tableta buscando, y después me decían, busquen y ni sé qué. Ya no tienes la misma capacidad para llegar y abrir en el versículo que es. Ya tú estás buscando uno por uno, viéndote, fijándote, no. Cuando tú ya estás aquí, en esta parte, tienes ya sabes dónde está exactamente el libro, tú vas y ya lo abres. Es porque tú ya tienes práctica, estabas ahí haciéndolo. Pero cuando tú estás en la tableta, cuando tú estás en la computadora o en el teléfono, ya se te olvidó dónde estaba Mateo, en qué parte estaba, y ya tu dedito ya no va. Les invito a que utilicen, aunque pese, utilícenlo, siquiera 3 veces a la semana o más de 3 veces a la semana. No les estoy diciendo que no utilicen la tableta y el teléfono, pueden utilizarlo, pero utilicen esa parte para que su cerebro también trabaje. Y no es para que digan, oh, que él me manda más trabajo, no, es para que su mente también esté saludable, para que no se vuelvan como robots. Amén. Vamos a continuar y a salir de eso. La palabra del Señor, voy a leerlo en Juan 1:1. Voy a ir a la palabra del Señor, Juan 1:1. La palabra del Señor se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Santo. Como les acababa de decir, el Verbo es el Mesías. Él se hizo carne por nosotros. Él dejó el trono por nosotros. Y se hizo carne, se humilló por nosotros. Cuando tú no quieres leer la palabra, Él les va a decir de esta manera. Cuando ustedes no quieren leer la palabra, ustedes están rechazando al Mesías. Porque como dice, del principio era la palabra, y la palabra se hizo carne. Es Él. El Mesías es la palabra. Es la Biblia. Él es. Cuando tú dices, yo no quiero leer la palabra, solo voy a escuchar. Es como decirle, sí, solo lo voy a ver, no lo voy a hacer dejar pasar a mi casa, que se quede ahí en la esquinita. Yo solamente lo veo y lo escucho. La palabra es el Mesías. Discúlpenme cuando ustedes dicen, yo no puedo leer la palabra. Yo no entiendo la palabra. Tú estás diciendo, yo no sé quién es el Mesías. Yo no entiendo el Mesías. Y ahorita no quiero el Mesías. O sea, ahorita no quiero a Jesús. Ahorita no le entiendo a Jesús. Ahorita no lo puedo entender. Y mejor no leo porque no le entiendo. ¿Cómo vas a decir eso? En serio, de verdad.
Hay muchas veces cuando me dicen así, a mí me duele mi corazón y digo, pero no saben lo que están diciendo. Están diciendo que no le entienden al Mesías. El Mesías dio nuestra vida, dio la vida de Él para salvar nuestra vida. Y están diciendo que no pueden leer la palabra, que no quieren leer la palabra, que mejor las escucha y que no quieren leer la palabra. Aquí les está afirmando que Él es el Mesías. Cuando tú rechazas una palabra del Señor, estás rechazándole al propio Mesías. Cuando tú estás diciendo, yo no voy a leer la Biblia, que se quede allá la Biblia, le estás diciendo que se quede allá Jesús, porque no le entiendo. Y no lo puedo entender. Me cuesta mucho entenderlo. O lo estás diciendo, tengo miedo, porque no sé qué me vaya a hacer. Cuando he escuchado eso, a mí se me ha venido así, porque yo sé qué es la palabra. Yo sé quién es la palabra. Yo sé quién es la palabra. Y la palabra es el Mesías, es Jesús de Nazaret, es el que dio la vida por ti y por mí. Cuando tú no estás leyendo la palabra, estás rechazándole a Él. Y en este versículo que está hablando, que Él era el verbo y se hizo carne, te está diciendo, yo soy, yo estuve ahí, estaba ahí y estoy aquí. Y sigo aquí. Estoy impregnado en esas letras para que veas el amor que te tengo hacia ti. Estoy impregnado en cada versículo, en cada frase. Estoy ahí hablándote, estoy ahí diciéndote cuánto te amo. Te estoy mirando, pero tú no me miras. Ni siquiera eres capaz de abrir la puerta y recibirme en tu corazón, porque hasta me tienes miedo y hasta no me entiendes. ¿Cómo tú no vas a poder entender que Él es tu Salvador? ¿Cómo no vas a poder entender que Él dio la vida por ti y que solamente te está diciendo, abre tu corazón? Cuando te está diciendo, abre tu corazón, te está diciendo, abre todo, tu corazón, tu mente, tu espíritu, esa gana, esa ansia, esa hambre de leer la palabra, de buscar lo que yo hice, de buscar si me amas. Cuando tú amas a una persona, tú hasta investigas qué color le gusta, o cuál es su cumpleaños, o qué comida favorita le gusta. ¿Y por qué no averiguas del Mesías que dio la vida por ti, que derramó sangre? ¿Por qué no averiguas qué pasó, qué hizo, dónde estaba? Y lees la palabra. Porque a través de que tú leas la palabra, tú vas a descubrir quién Él era y qué Él quiere contigo. Ya no lo rechaces más. No estás rechazando una espada, no estás rechazando la Biblia, no estás rechazando los versículos, estás rechazándole al propio Mesías. Perdóneme, pero esta parte a mí sí me dolía mucho cuando yo entendí esta parte, porque yo en mi ignorancia decía que no, que es muy difícil entender la palabra y un libro que no me gustaba leer y que no lo leía porque tenía miedo y porque es muy fuerte para la humanidad. Y decía, yo no quiero leer eso porque es muy fuerte para la humanidad. Y cuando Él me dijo esta parte, entendí y dije, no, yo no quise decir eso. Yo no quise decir que yo no quiero nada de ti, que no quiero, o sea, que te estoy excluyendo de mi vida. No. Nos mandó a que nosotros leamos la instrucción de nuestra vida, de lo que nosotros tenemos que hacer. Si no alimentamos nuestra alma, nuestro espíritu, nosotros nos vamos a secar. Nos vamos a morir espiritualmente. Hay muchos que saben la palabra y están muertos. Déjenme decirles, hay muchos que saben la palabra y están muertos. Porque la palabra tiene que vivirla. La palabra no solamente se lee y se memoriza. Y a muchos le pasan eso y dicen, es que yo sí sé este otro. ¿Y por qué no la vives? ¿Por qué no la vives? Porque estás muerto. ¿Y sabes por qué estás muerto? Porque hasta Satanás sabe la Biblia todo, desde el Génesis y hasta Apocalipsis. Él sabe todo, las tildes, las comas, sabe todo.
y él está muerto. Entonces tú te conviertes en alguien que está muerto espiritualmente porque no vives su palabra. Porque solamente estás actuando como Satanás. Porque él sabe la Biblia. Él sabe la Biblia. Desde Génesis hasta Apocalipsis, todo y aún más, él sabe toda la Biblia. Pero aquí la diferencia de ser un hijo o una hija es que tú la vivas. Que vivas la palabra del Señor. Que la vivas así como él la vivió. Así como él dio el ejemplo. Jesús dio el ejemplo de vivir la palabra. Porque él dijo, yo vine a cumplir la palabra, a hacer la voluntad de mi Padre. Todo lo que estaba escrito en el antiguo pacto lo vine a hacer aquí, en este tiempo, a cumplirla. Al pie. ¿Quién somos nosotros para no poder hacerlo? ¿Quién somos nosotros para no poder hacer lo que está mandándonos hacer el Señor? Y ponemos tantas excusas, que les aseguro que para otra cosa sí lo hacen. Les aseguro que que dicen, oh, hay un evento y hay esto, que este otro, vamos para allá y hay que leer esto primero, este formato hay que leerlo para ir. Les aseguro que van a leer eso todo y se van a ir. Pero para el Señor nos sacan ese tiempo. Con esa misma emoción, con ese mismo emotivo, con esa misma deseo. Y realmente deseo que cada uno de ustedes deseen la palabra, que tengan sed de la palabra, que tengan hambre de la palabra y que puedan leer la palabra para que ustedes puedan tener ese entendimiento y pueda abrir su mente. Porque la palabra no solamente está hablando del Mesías, está hablando de cómo ser salvos, de cómo el día a día hacer las cosas bien. Está hablando de cómo ser madres, de cómo ser padres, de cómo ser hijos, de cómo ser buenos aquí con el prójimo. Está hablando todo de nosotros. Habla de dietas también. Él nos cuida. Él habla de todo en la palabra, pero nosotros nos limitamos a leer esa parte. Y solo abrimos la Biblia en el Salmos 92 o en el Salmos 93. Él no quiere que abres solo la Biblia, Él quiere que tú la leas, que la digas, que la declares, que la vivas. Él quiere eso en ti. Eso es usar la espada. Cuando tú la hablas, la vives, la declaras, es que tú estás usando la espada. Si solamente la memorizas y la lees y la dejas ahí, esa espada solo está limpiada del polvo. Solamente le despolvaste y la dejaste ahí. Tienes que aprenderla a usar. Tienes que aprender a usarla, a declararla con tu boca. En cualquier cosa que pases, vienen las promesas. Declara las promesas. En cualquier circunstancia que estés pasando, declara la palabra del Señor. Ese es usar la palabra y ese es usar que tú estás afilando la espada. Utiliza la espada del Señor, que es más efectiva que una espada así, simple. Esta espada es capaz de llegar hasta el alma y el espíritu. No es una espada cualquiera, es una espada diferente que trabaja en el ámbito espiritual, rompiendo barreras, cortando cabezas de serpiente, cortando murallas, cortando yugos, cortando todas las cosas que pone el enemigo. Pero solo está en nosotros, que tenemos que aprender a usar. No te estoy hablando de una forma que tú vayas literalmente con la espada y empieces a golpear a alguien, no. En la forma espiritual que te estoy hablando, que uses la espada, es que tú declares la palabra del Señor. Es que cuando venga alguien o alguien esté enfermo y tú digas, no, mi hijo está sano, declaro, porque declaro que por sus llagas mi hijo está sano. Tu palabra, tu espada. Cuando algo esté pasando o tengas necesidad y digas, no, yo tengo un proveedor, mi Yahweh Jireh proveerá nuestras necesidades.
porque Él sabe de nosotros, porque Él es el dueño del oro y la plata. Cuando estés pasando por ir así como ayer estábamos hablando, digas, no, yo voy a ser sabio. Mejor voy a cerrar mi boca y no voy a entrar en pleito. Voy a ser sabio. ¿Sabes? Cuando empiezas a utilizar la palabra en tu vida, al enemigo tú le estás metiendo una patada. Porque él no se lo esperaba, que tú hicieras eso. A él se le esperaba que tú te pusieras a llorar, o que te pusieras a pelear, o que te pusieras a gritar. Pero cuando tú ya sabes qué tienes que hacer, entonces el Señor, esa es la voluntad del Señor. El enemigo nunca va a querer eso. El enemigo siempre te va a decir, pelea, pelea, pelea. O te va a decir, respóndele, háblale feo, no te dejes, que nadie te diga sí. Pero no va a traer palabra a tu mente y va a decir, no seas igual, tú eres sabio. Cierra la boca. Eres más sabio. Y tú vas a cerrar la boca. Y en ese mismo instante el enemigo va a decir, se va a quedar así como que, ¿qué pasó con esa que yo le movía y ya le movía algo y ella ya empezaba a reaccionar? No, porque la palabra te vino a tu mente, se activó en tu mente, se quedó en tu mente y la haces efectiva en ti, o sea, la vives. Y si es difícil, no les digo que no es difícil, por eso les digo, la palabra es como una lija que tú estás lijando, la espada, porque duele. Cuando algunas veces me he tenido que callar en situaciones que he querido defenderme y decirle en otra palabra, como decirles, mandarle a dónde, el Señor me ha dicho que me calle. Y sí duele, porque eso es matar la carne. Eso es parte del proceso de ser un hijo de Dios. De poder detenerte tus impulsos, de poder detener tu ira, de poder detener las palabras que ibas a salir de tu boca. Y sí te va a doler, pero es parte del crecimiento en el ámbito espiritual porque te haces más sabio y te da el entendimiento para que tú no te acabes. Porque si tú ibas y conflictivas y peleabas, quedas toda la tarde amargada, quedas toda la tarde enojada y ya te da estrés y tienes estrés toda la semana. Mejor guarda eso. Quédate tranquila, que Dios va a pelear por ti. O sea, eso es vivir la palabra. Hay muchas cosas que es algo que no puedes creer en el ámbito humano, que esa es una pelea. Cuando algunas veces estás con alguien y ese alguien te lastima y te dice muchas cosas y tú dices, no, te bendigo y te amo con el amor del Señor. Eso también es matar la carne. Cuando tú dices, voy a levantarme a las 3 de la mañana y voy a empezar a orar, eso también es matar la carne. Eso también es una lucha. Y esa es una lucha en el ámbito espiritual porque el enemigo te da sueño, te pone la cama muy calientita, te pone hasta una sábana y todo suavito para que tú no te levantes. Pero si tú ya conoces y ya sabes, tú te vas a levantar y vas a decir, no, yo puedo más. Muchas veces yo he hecho esa parte, pero es parte del proceso de un hijo de Dios que se levante a la brecha. No sé si entendieron toda esta parte, pero la palabra del Señor, hemos aprendido algo nuevo. La palabra del Señor es viva y eficaz. Es más cortante que una espada de 2 filos. La palabra del Señor es el verbo desde el principio hasta aquí. Que el verbo se hizo carne y que es el Mesías. La palabra del Señor, cuando tú dices que no quieres leerla, estás rechazándole al Mesías. Le estás diciendo que no le entiendes y le estás diciendo que le da miedo. Cuando tú dices que yo no quiero leer la palabra porque no entiendo, le estás diciendo yo no entiendo al Mesías porque no le entiendo. Porque la palabra es el Mesías, la palabra es Jesús de Nazaret.
tenemos que aprender, aunque no tengamos, yo pienso que sí tenemos tiempo, sino que nosotros tenemos que organizarnos y sacar ese tiempo, aunque sea 10 minutos para leer la palabra. No vas a perder nada, vas a ganar algo, vas a ganar puntos para la eternidad. Amén. Les invito a que lean la palabra. Ya les digo, si pueden leer, si pueden escuchar, no les estoy diciendo que no escuchen, que no hagan de sí pueden hacerlo. Pero yo les dije esa parte porque el Señor me dijo a mí, esa parte, que tengo que aprender, tengo que leer más ahí y que tengo que dejar esto un poco, que sí puedo usarlo, pero no tanto, porque estamos siendo como los niños. Así como los niños, que son niños chiquitos, que son más frescos su mente, imagínense nosotros. Si nosotros estamos ya con tantos achaques, pero imagínense, en el teléfono, nuestras neuronas también se están acabando. Necesitamos mover nuestro cerebro. Necesitamos moverlo. Necesitamos ver dónde está Hebreos, dónde está Filipenses, dónde está Santiago, dónde está Mateo, dónde está Isaías, dónde está Oseas. Tu mente va a trabajar porque no solamente trabaja todos tus 5 sentidos, trabaja hasta tus deditos y todo. Trabajas y estás ahí. O sea, eso es algo saludable para ti también en el ámbito físico, no solamente espiritual. Pero si no hay cómo, trata de comprarte una Biblia de hojas, de papel, no solamente en el teléfono. Amén. Vamos a cerrar para poder abrir ventanilla y para poder hablar en la ventanilla. Amén. Amén. Te damos gracias, Señor, en esta mañana.